Estimados alumnos, me es grato darles la bienvenida a la materia Estructuras comparadas del inglés y el español. En esta clase introductoria abordaremos los conceptos más importantes de esta disciplina y que desarrollaremos en las próximas clases. Dentro de la fundamentación teórica, podemos mencionar a la lingüística aplicada, en particular las obras que surgieron a partir de los años 40, que propiciaron el desarrollo de diversos modelos de enseñanza, que podemos agruparlos en su conjunto bajo el término lingüística contrastiva. Esta disciplina es un recurso de gran valor pedagógico para adquirir una conciencia lingüística, ya que nos permitirá reconocer particularidades y características de, en este caso, el inglés y el español. Ahora bien, para llevar a cabo un análisis comparado, el contraste interlingüístico supone una etapa previa de análisis que abordaremos en las clases. Y esto conlleva, a su vez, un enfoque descriptivo de las dos lenguas. Un enfoque que se llevará a cabo en diferentes niveles lingüísticos. En el nivel ortográfico, en el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel semántico y el nivel pragmático. Estos niveles, a su vez, remiten a diferentes disciplinas pero que se relacionan entre sí, como lo son la gramática, la semántica y la pragmática. Ahora bien, ¿qué es la gramática? Bueno, en su sentido más estricto, la gramática aborda el estudio de la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar, y comprende a su vez la morfología, que se ocupa de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones, y la sintaxis, que le incumbe el análisis de la manera en que se combinan y se disponen las palabras linealmente, así como el de los grupos que forman. Por su parte, la semántica se ocupa de todo tipo de significados lingüísticos, no solo de los que les corresponden a las expresiones sintácticas. Y por último, la pragmática analiza el uso que hacen los hablantes, o que hacemos los hablantes, de los recursos idiomáticos de cada lengua. Sobre la base de estas nociones, podemos dividir la materia en dos módulos que constarán de dos unidades cada uno. En el módulo 1 abordaremos el nivel menor, que será el de las palabras, y también algunos conceptos básicos para un análisis contrastivo. ¿Sí? Entonces abordaremos el uso de las mayúsculas del inglés y el español, que son aspectos ortográficos, las diferentes categorías gramaticales y funciones sintácticas de las palabras, el género y número del sustantivo, el orden de los adjetivos, las diferentes clasificaciones de determinantes y de pronombres, el uso de los artículos en inglés y en español, la referencia específica y la referencia genérica, así como la referencia contextual, que puede dividirse en referencia endofórica y referencia exofórica, el caso genitivo del sustantivo en inglés, la clasificación semántica del genitivo en inglés y algunos conceptos básicos para ese análisis contrastivo, algunos principios, parámetros, las transferencias interlingüísticas, los errores interlengua versus intralengua. Por su parte, en el módulo 2 haremos hincapié en el verbo y en las diferentes características que tiene el verbo y la frase verbal, como es la modalidad, los verbos modales, los usos y las funciones, es decir, el aspecto semántico del significado, las características de tiempo y aspecto y las diferencias entre las lenguas, el modo en los tiempos verbales, el modo indicativo y el modo subjuntivo, las formas, los usos y los significados, los verboides en inglés y en español, el uso del infinitivo, los gerundios y los participios. Haremos una comparación entre estos verboides en inglés y en español. Y por último, el uso correcto e incorrecto del gerundio en inglés y en español, y algunos problemas recurrentes que se ven en la traducción. Por su parte, en el módulo 3 abordaremos
En la unidad 3, perdón, en el módulo 2, abordaremos el orden gramatical, la tipología sintáctica del orden básico de los constituyentes, los modelos oracionales en inglés y en español, y los verbos transitivos e intransitivos y también los ditransitivos, y las diferencias que existen en inglés y en español y a la hora de traducir. Por último, en la unidad 4 abordaremos las preposiciones subordinadas y sus diferentes clasificaciones, en subordinadas sustantivas, sustantivas interrogativas indirectas, preposiciones subordinadas adjetivas, las subordinadas adverbiales, que a su vez se clasifican en temporales, locativas, modales, concesivas, condicionales, comparativas y comparativas proporcionales, de causalidad, de finalidad y consecutivas. Y por último, las diferencias entre las lenguas de marco satelital y lenguas de marco verbal y el uso que podemos darle a estas nociones para llevar a cabo la transposición cruzada como mecanismo de traducción e interpretación. Dicho esto, podemos entonces concluir que en la materia analizaremos aspectos del sistema gramatical español y del sistema gramatical inglés que causan mayores dificultades al momento de la traducción, que desarrollaremos habilidades lingüísticas para traducir de forma consciente y con fundamentación teórica, que eso es muy importante. Y además utilizaremos un metalenguaje apropiado para la fundamentación de las diferentes elecciones. ¿Qué implica este metalenguaje apropiado? Bueno, así como utilizaremos una fundamentación teórica, también utilizaremos un lenguaje que explique, ¿sí? Las elecciones, y este metalenguaje es el lenguaje que explica el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que utilicemos. Eso es muy importante no solo para la materia, sino para el desarrollo profesional, ¿sí? Es muy importante, como les indico, traducir de forma consciente, con fundamentación teórica y utilizando un metalenguaje apropiado para fundamentar nuestras elecciones. Dicho esto, doy por finalizada la clase y nos veremos en las próximas. Saludos.